Imagina que hay una verdad tan poderosa, tan profundamente enterrada en los velos del conocimiento prohibido, que si fuera plenamente comprendida, podría transformar por completo tu percepción del deseo, del cuerpo y del alma. Hoy vas a descubrir una de esas verdades. Vamos a desenterrar un secreto silenciado por siglos, una práctica cotidiana, aparentemente inocente, que está afectando no solo tu energía vital, sino también tu conexión con lo divino. Y lo más impactante, la última revelación que te haré es la más poderosa de todas. Esa, si la comprendes de verdad, puede cambiarte para siempre. Pensemos juntos. ¿Y si aquello que consideras natural, instintivo, hasta saludable, ha sido en realidad una trampa perfectamente diseñada para alejarte de tu propósito más alto? ¿Y si te dijera que esa práctica que tantos defienden en nombre del autoconocimiento físico es en realidad una cadena sutil que ancla tu espíritu a los planos más bajos de existencia? Este es un llamado a los buscadores de la verdad, a los que no temen mirar más allá del velo, a los que sienten que hay algo más, que hay una sabiduría antigua, esotérica, que grita desde las sombras, esperando ser redescubierta. Este video no es para los tibios de corazón, es para aquellos que desean despertar, para los que entienden que el cuerpo es un templo, pero que el alma es la llama eterna. Hoy vamos a hablar de el secreto por el cual la masturbación está dañando tu espíritu. Para comprender la magnitud de este secreto, debemos volver al origen de la sabiduría antigua. Las escuelas de misterios egipcias, las enseñanzas herméticas, los tratados alquímicos y las prácticas de los antiguos yogis y tántricos. Todos ellos coincidían en un punto fundamental. La energía sexual es sagrada. No es una simple pulsión fisiológica, es una fuerza creativa. Es la chispa del fuego divino que reside dentro de ti. Es la energía con la que los dioses crean mundos. Hermes Trismegisto, en los textos del Corpus Hermeticum, ya advertía que el hombre que desperdicia su energía creadora se aleja de los planos superiores de conciencia, porque la energía sexual, cuando no se dispersa, se transmuta, se eleva, se convierte en luz, en visión, en poder espiritual. Pero cuando se desperdicia, cuando se derrama sin conciencia, esa energía se pierde, y con ella se marchita también una parte del alma. Y aquí entramos en el verdadero problema, porque la masturbación moderna no tiene nada de sagrada, no es un acto de conexión, es, en la mayoría de los casos, un reflejo de ansiedad, de vacío, de desconexión. Es una búsqueda desesperada de placer momentáneo, alimentada por un entorno saturado de estímulos sexuales artificiales que no hacen más que distorsionar el instinto natural del cuerpo y corromper la claridad de la mente. Pero, ¿por qué esto daña el espíritu? La respuesta está en el campo energético humano. Numerosos estudios, tanto en la tradición védica como en el esoterismo occidental, describen cómo el cuerpo sutil está compuesto por centros de energía, los chakras, que regulan nuestro estado físico, emocional y espiritual. La energía sexual está asociada al segundo chakra, el Svadhisthana, pero cuando se sublima, asciende por el canal central hasta los chakras superiores, despertando el Ajna y el Sahasrara, la visión interior y la conexión con el todo. Ahora bien, cuando esa energía es constantemente liberada hacia abajo, sin conciencia, sin transmutación, se produce un estancamiento espiritual. El individuo queda atrapado en los placeres inferiores, pierde fuerza de voluntad, se siente más disperso, más débil emocionalmente, y peor aún, pierde conexión con su intuición. ¿Has sentido alguna vez que tras ese instante de placer, lo que viene después no es paz, sino vacío? Una sensación de pérdida, de haber renunciado a algo sutil, difícil de explicar, pero profundamente real. Esto no es casualidad. Lo sabían los monjes taoístas, los ascetas hindúes y los místicos sufíes. El semen, el hojas, como lo llaman en la tradición védica, es una sustancia sagrada. Un hombre que derrama constantemente su semilla está debilitando su cuerpo energético. Está comprometiendo su capacidad de ver más allá de la ilusión del mundo material. Y antes de que pienses que esto es una condena a la represión, debes saber algo. La energía sexual no fue hecha para ser negada, sino para ser dominada. Ahí está el verdadero poder.
El alquimista no destruye la materia, la transforma. Y tú, como alquimista de tu propia alma, estás llamado a transformar tu deseo en despertar, en sabiduría, en visión. Los místicos cristianos hablaban del fuego del espíritu, los yogis del kundalini, los hermetistas de la luz interna. Todos, de alguna manera, apuntaban al mismo principio. El cuerpo humano es una vasija, y el fuego que contiene puede iluminarte o consumirte. Y aquí viene una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. El sistema en el que vives ha sido diseñado para mantenerte desconectado de tu poder interior. Las industrias del entretenimiento, de la pornografía, de la distracción constante, no existen solo por casualidad o por demanda del mercado. Existen porque el hombre desconectado de su poder espiritual es fácilmente manipulable. Es dócil, es débil, es predecible. Piénsalo. ¿Quién eres tú cuando no estás bajo el dominio del deseo? ¿Quién eres tú cuando la energía vital no se desperdicia, sino que se acumula, se refina y se convierte en claridad, en intención, en fuerza creadora? Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? ¿Qué sucedería si, en lugar de buscar placer inmediato, comenzaras a transmutar esa energía hacia tu despertar? Muchos ya han comenzado este camino. El movimiento NoFap, aunque con enfoques diversos, ha sido una señal de que miles de personas en el mundo están comenzando a darse cuenta del daño espiritual, emocional y energético que causa esta práctica cuando se hace sin conciencia. Han descubierto que hay más claridad mental, más motivación, más autoestima. Pero eso es solo la superficie. Lo más profundo es esto. Cuando dejas de entregarte al placer automático, comienzas a reconectar con tu propósito, con tu alma. Y esto es solo el principio. Ahora que hemos abierto la puerta, no hay marcha atrás. Has visto el velo correrse. Has intuido que hay algo más allá de lo físico, algo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. Y lo que sigue es aún más profundo, más revelador. Para entender realmente cómo la masturbación está afectando tu espíritu, es necesario comprender cómo opera la energía vital en tu interior. En las enseñanzas del Tantra auténtico, que nada tiene que ver con la versión diluida y comercializada de Occidente, se nos dice que el ser humano es un microcosmos del universo. Todo lo que existe allá afuera también existe en ti, y tu energía sexual no es la excepción. Es una réplica del impulso creativo del cosmos. Cuando usas esta energía con propósito, estás alineándote con el principio de creación. Estás actuando en resonancia con el universo. Pero cuando la dispersas sin sentido, estás rompiendo ese flujo. Estás bloqueando los canales que conectan tu cuerpo físico con tu alma. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, se enseña que la energía más poderosa que posees está dormida en la base de tu columna vertebral. Se representa como una serpiente enrollada, esperando a ser despertada. ¿Cómo se despierta? A través de la pureza, del control, de la transmutación consciente de la energía sexual, no a través de su desperdicio. Porque cada vez que caes en el acto mecánico, sin presencia, sin alma, esa energía vuelve a dormirse, se estanca, y tú vuelves a empezar desde cero. Y aquí es donde entra una verdad tan incómoda como innegable. La masturbación frecuente, especialmente cuando se apoya en la pornografía, no solo debilita tu cuerpo energético, también corrompe tu mente. Está científicamente demostrado que el consumo constante de pornografía modifica los receptores de dopamina en el cerebro, creando una tolerancia cada vez mayor. Lo que al principio era una simple estimulación se transforma en adicción, y lo que antes bastaba para satisfacerte ya no es suficiente. Necesitas más estímulo, más intensidad, más imágenes extremas. ¿Y cuál es el precio? Tu mente se llena de ruido, pierdes la capacidad de estar presente, de disfrutar el silencio, de conectar con una persona real, de sentir la vida con intensidad, porque todo ha sido reducido a una pantalla, a un reflejo distorsionado del amor. Y esto, más allá de lo psicológico, tiene consecuencias espirituales profundas. Los antiguos sabios del Tíbet hablaban de los vientos internos, los lung, corrientes energéticas que fluyen por el cuerpo sutil. Cuando estos vientos se desarmonizan,
el practicante pierde la capacidad de meditar con profundidad, pierde la conexión con su maestro interior. Y uno de los factores más frecuentes de esa desarmonía era la pérdida descontrolada de la esencia sexual. La esencia, en la alquimia taoísta, es llamada Jing. Se dice que quien la conserva prolonga su vida, refuerza su espíritu, despierta su mente, pero quien la desperdicia envejece más rápido, se debilita emocionalmente y pierde la claridad espiritual. El Jing es considerado un tesoro, algo que no puede ser reemplazado fácilmente. Y cada vez que es liberado sin conciencia, ese tesoro se diluye. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que tu cuerpo fue diseñado para algo mucho más grande que simplemente experimentar placer. Fue diseñado para evolucionar, para refinarse, para convertirse en un canal de conciencia elevada. Y tú, cuando usas tu energía sexual con sabiduría, te conviertes en un creador consciente de tu propia realidad. Pero todo eso se pierde cuando caes en la trampa. Porque sí, es una trampa. Una que ha sido cuidadosamente tendida por una sociedad que ha hecho del placer superficial un dios moderno. Una que ha reemplazado la espiritualidad auténtica por entretenimiento vacío. Una que ha anestesiado a millones de almas, manteniéndolas desconectadas de su verdadera esencia. Y lo más inquietante es que la mayoría no se da cuenta. Vivimos en una cultura que ridiculiza la castidad, que trivializa la energía sexual, que glorifica la masturbación como un acto de liberación personal. Pero lo que no te dicen es que en ese proceso estás perdiendo poder, estás debilitando tu fuego interno, estás vendiendo tu alma por migajas de placer momentáneo. ¿Qué crees que sabían los antiguos iniciados que nosotros hemos olvidado? Los egipcios, los druidas, los sabios védicos, todos practicaban algún tipo de retención, de control energético, no por represión, no por miedo, sino porque entendían que en esa energía estaba el secreto de la regeneración espiritual. Y no solo eso, también comprendían que el deseo, cuando se domina, se convierte en voluntad, y la voluntad en magia, porque el verdadero poder no está en seguir todos tus impulsos, sino en aprender a dirigirlos. Hoy vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que debemos aceptarnos tal como somos, que el deseo no se reprime, se expresa, que todo placer es válido. Pero ¿realmente te has preguntado de dónde vienen esos mensajes? ¿A quién benefician? ¿Estás seguro de que esa libertad que te prometen no es en realidad una nueva forma de esclavitud? Mira a tu alrededor. Ves a personas más plenas, más sabias, más conectadas consigo mismas, gracias a la libertad sexual sin límites, o ves una sociedad cada vez más ansiosa, más vacía, más perdida. ¿Y tú, qué estás eligiendo cada vez que cedes a esa necesidad? ¿Qué estás alimentando? ¿Tu cuerpo o tu alma? Porque cada elección importa. Cada momento de debilidad o de fortaleza está construyendo tu destino. Y aunque nadie te lo haya dicho antes, tú tienes el poder de cambiar el rumbo, de recuperar lo que fue perdido, de despertar. Pero para eso necesitas coraje. El coraje de nadar contra la corriente. El coraje de decir no a un mundo que te empuja al abismo del olvido. El coraje de recordar quién eres realmente. Y aún queda mucho por decir, porque lo más poderoso de este secreto todavía no ha sido revelado. En lo que viene, te mostraré cómo la retención de la energía sexual ha sido el camino oculto de grandes místicos y líderes espirituales. Te contaré cómo puedes comenzar ese proceso tú mismo. Y lo más importante, revelaré la clave final que transforma esta verdad en liberación profunda. Ahora que estás aquí y que tu mente está abierta a verdades que la mayoría ni siquiera se atreve a contemplar, es el momento de hablar de aquellos que supieron utilizar este poder como herramienta de iluminación, porque lo que estoy a punto de contarte no es teoría, es historia. Historia viva de quienes despertaron y ascendieron gracias al dominio de su fuego interno. Comencemos por los yogis himalayos. Estos hombres vivieron en reclusión, meditando durante décadas en las cumbres más frías y solitarias del planeta. No eran ascetas por castigo, sino por elección. Ellos entendían que, al conservar sus hojas, la esencia sexual refinada,
accedían a estados de conciencia inalcanzables para el común de los mortales. Se dice que algunos de ellos desarrollaron siddhis, poderes espirituales como la clarividencia, la telepatía e incluso la inmortalidad del alma consciente. No eran cuentos, eran resultados de una disciplina férrea, de una sabiduría milenaria. En Occidente encontramos figuras similares. Pitágoras, el gran matemático y filósofo, fundador de una escuela mística que exigía a sus discípulos largos períodos de castidad, porque sabía que la energía creativa, cuando no se dispersa en lo carnal, se eleva al plano mental, y desde allí al espiritual. Plotino, el místico neoplatónico, también enseñaba que el alma debía desprenderse de los deseos corporales para retornar al uno, al principio divino. Incluso en el cristianismo primitivo, muy antes de que la institucionalización de la fe distorsionara sus raíces, existían enseñanzas esotéricas sobre la pureza del cuerpo como vía hacia la unión con el Logos. Jesús mismo, aunque poco se diga, fue relacionado por muchos estudiosos con la escuela de los esenios, una comunidad que practicaba el celibato y la transmutación energética como camino de ascensión espiritual. ¿Por qué crees que estas prácticas se repetían en tantas culturas diferentes? ¿Acaso fue coincidencia? ¿O es que todos, en su núcleo más puro, reconocían que dentro del cuerpo humano se esconde un potencial casi divino, que solo puede ser activado cuando se domina el deseo? Ahora imagina esto. Esa energía que estás liberando constantemente, como un río desbordado, puede convertirse en luz, en visión, en fuerza interior, no solo física, sino también creativa, emocional y espiritual. Los grandes artistas, científicos e inventores de la historia, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, todos practicaban, de forma consciente o intuitiva, alguna forma de conservación energética, porque sabían, como tú estás comenzando a comprender ahora, que el deseo sexual sublimado se convierte en genio, en inspiración, en claridad mental. Nikola Tesla lo dijo claramente: creo que los hombres serían más fuertes si controlaran sus pasiones sexuales. La castidad no debilita el cuerpo ni la mente. Estas palabras, venidas de uno de los mayores genios del siglo XX, deberían hacernos reflexionar profundamente. ¿Y si toda tu ansiedad, tu confusión, tu falta de propósito, proviene precisamente de esa energía mal canalizada? ¿Y si tu verdadero poder solo puede ser activado cuando decides cambiar la dirección de ese río interno? Pero aquí viene algo aún más poderoso. Una verdad oculta que ha sido deliberadamente suprimida. La retención sexual no solo fortalece el alma, sino que te convierte en un imán espiritual. Tu campo áurico se expande, tu vibración se eleva, tu presencia se vuelve magnética. No es fantasía, es física espiritual, porque cuando no estás drenando tu energía constantemente, la acumulas. Y cuando la acumulas, irradias. Y cuando irradias, el mundo responde. Personas comienzan a notarte de forma distinta, oportunidades llegan. Las sincronías aumentan, tus palabras tienen más peso, tu mirada más profundidad. No es solo una percepción psicológica, es un cambio real en tu campo vibracional. Y esto nos lleva a un concepto clave. La energía sexual es la moneda espiritual más poderosa que posees. Cuanto más la desperdicias, más empobrecido te vuelves. Cuanto más la conservas y la diriges, más rico te vuelves. No en lo material, sino en lo esencial. ¿Te has preguntado por qué los grandes maestros espirituales emanan esa paz profunda, esa luz en los ojos, esa sensación de plenitud sin necesidad? Es porque han transmutado el deseo en presencia, han conquistado su mundo interno, y esa conquista comienza con el dominio de uno de los impulsos más fuertes del ser humano. Pero este camino no es fácil, no lo será. Estás enfrentándote a siglos de condicionamiento cultural, a un sistema que ha hecho del placer un producto más, a un entorno que constantemente busca robar tu atención, tu voluntad, tu energía. No vas a salir victorioso de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges la conciencia sobre el impulso, estás reconquistando una parte de ti mismo. El cuerpo se resistirá,
La mente te pondrá trampas, el entorno te susurrará que no vale la pena, pero tu alma sabe la verdad. Y si escuchas su voz, aunque sea un susurro, sabrás que estás en el camino correcto. No te estoy diciendo que renuncies a tu naturaleza, te estoy invitando a que la trasciendas, que te conviertas en el alquimista de tu vida, que tomes ese fuego interno y lo conviertas en oro espiritual, porque ese, querido buscador, es el verdadero camino hacia la libertad. Y aún no hemos llegado al final, porque en la próxima parte te revelaré la verdad más poderosa de todas, aquella que une cuerpo, mente y espíritu, aquella que fue ocultada por siglos porque otorga al ser humano un poder que ningún sistema quiere que recuerdes, un poder que reside dentro de ti, esperando ser despertado. Ya has llegado hasta aquí. Y eso significa algo. Significa que dentro de ti hay una chispa encendida, un llamado que no puede ser ignorado. Has cruzado un umbral interior. Has comenzado a recordar. Pero lo más importante aún está por ser revelado. Porque ahora es el momento de mostrarte la verdad más poderosa de todas. La masturbación, cuando se practica sin conciencia, no solo drena tu energía, corrompe tu mente o debilita tu espíritu, sino que desconecta tu alma de su propósito eterno. Sí, has oído bien. Esta práctica, repetida una y otra vez, sin presencia, sin intención, sin amor, es una forma sutil de suicidio espiritual. Porque cada vez que eliges el placer rápido en lugar del crecimiento profundo, estás diciendo no a tu evolución. Estás rechazando el llamado de tu alma. Estás desviándote del sendero que viniste a recorrer. ¿Y cuál es ese sendero? Es el sendero de la transformación, de la maestría interior, de la unión con lo divino, no a través de dogmas, no a través de religiones vacías, sino a través del despertar consciente de tu energía creadora, porque dentro de ti hay un Dios dormido. Y esa energía sexual, esa que tan fácilmente es derramada sin propósito, es la llave que lo despierta. El verdadero secreto que nadie te contó es que la transmutación sexual es la tecnología espiritual más antigua y más poderosa que existe. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos de la India, desde las escuelas de misterio griegas hasta los manuscritos alquímicos europeos, esta verdad ha estado presente siempre, escondida a plena vista, oculta en símbolos, mitos y enseñanzas veladas. Los alquimistas no hablaban solo del plomo y del oro, hablaban del cuerpo humano, del alma encarnada, y de cómo el fuego sexual, ese mismo que has considerado un pecado o una debilidad, puede ser refinado, elevado, espiritualizado, hasta convertirte en un ser iluminado. Y es aquí donde todo cobra sentido, porque no se trata de reprimir, no se trata de negar tu naturaleza, se trata de comprender que hay un propósito más alto para esa fuerza que se mueve dentro de ti. Una energía que puede ser canalizada hacia la creación, la sanación, la expansión de la conciencia. Cuando eliges contenerte, no estás perdiendo placer, estás cultivando poder. Un poder que, acumulado con sabiduría, te lleva a niveles de claridad, intuición y magnetismo personal que antes parecían inalcanzables. Los antiguos sabían esto. Por eso, los templos egipcios dedicados a Isis y Osiris no eran simples lugares de culto. Eran centros de iniciación, donde se enseñaba el arte de la transmutación sexual, donde se preparaban hombres y mujeres para convertir su cuerpo en un cáliz de luz y su alma en un canal para lo divino. Los místicos sufíes hablaban del amor divino como un fuego ardiente que purifica al amante, y ese fuego no era metafórico, era real, era la misma energía que tú conoces como deseo, pero dirigida hacia lo eterno. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes ahora la posibilidad de hacer lo mismo. Este conocimiento no debe ser guardado en libros polvorientos, ni en templos secretos. Debe ser vivido, encarnado, aplicado, en cada decisión diaria, en cada impulso que se presenta, en cada momento donde eliges entre lo fácil y lo verdadero, porque cada vez que te dominas a ti mismo, que eliges elevar tu energía en lugar de dispersarla, estás construyendo tu templo interior, estás reactivando tu alma, estás volviendo al origen, y entonces sucede algo milagroso. Las heridas comienzan a sanar. Las adicciones pierden su poder,
la ansiedad se disuelve, tu rostro cambia, tu voz se vuelve firme, tus ojos brillan, no necesitas convencer a nadie. Tu sola presencia es testimonio de que algo dentro de ti ha despertado. Ese algo es tu espíritu, y cuando tu espíritu toma el timón, la vida se alinea, porque ya no estás luchando contra ti mismo, ya no estás dividido, eres uno, cuerpo, mente y alma, caminando en la misma dirección. Este es el secreto que ha sido escondido durante siglos, no porque sea peligroso, sino porque te hace libre. Y un ser humano verdaderamente libre, verdaderamente despierto, no puede ser manipulado, ni consumido, ni reducido, porque ha recordado quién es, y ahora que lo sabes, ¿qué harás con este conocimiento? Puedes seguir como antes, haciendo lo que siempre hiciste, viviendo al nivel del instinto, permitiendo que las sombras del deseo dicten tus actos, o puedes decidir que este es el momento de cortar con los lazos invisibles que te mantenían esclavo, el momento de asumir tu poder, el momento de convertirte en tu propia alquimia. No te prometo que será fácil, pero te prometo que valdrá la pena, porque en este camino, lo que está en juego no es solo tu energía, es tu alma, y si llegaste hasta aquí, es porque en lo más profundo ya lo sabías. Ahora levántate, camina con dignidad, transmuta tu fuego, y conviértete en la luz que siempre llevaste dentro. La revelación ha sido hecha, el resto depende de ti. Ahora dime, ¿vas a seguir entregando tu poder por momentos de placer pasajero? ¿O estás listo para convertirte en el guardián de tu propia alma? Responde con valentía, porque este no es el final, es apenas el despertar. Gracias por mirar.